Queridos hermanos, que el Señor bendiga mucho sus vidas en esta hora. El Señor es fiel y es bueno, y por eso lo adoramos. Y bueno, hasta aquí el Señor nos ha hablado de distintas formas en los últimos domingos, ¿cierto?, sobre cualidades y atributos del Señor. Y también lo continuaremos haciendo en este tiempo. Me gustaría entonces compartirle que puedan ustedes buscar en el libro de Génesis, capítulo 37. Invito entonces a buscar en la Biblia el libro de Génesis, capítulo 37, porque nosotros amamos y servimos a un Dios justo. La semana pasada, el Señor nos hablaba a través del pastor José que Dios es un Dios recto, ¿cierto? Un Dios que Él por sí solo actúa según sus propias leyes, un Dios recto. Pero hoy vamos a revisar entonces la justicia de Dios, y nosotros servimos y llamamos a este Dios, un Dios justo. Vamos entonces a leer el libro de Génesis, solamente algunos versículos, no todos. Génesis 37, vamos a leer el versículo 23 hasta el 28. Dice así la palabra de Dios. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. ¿Amén? Entonces, este es un texto que nos va a ayudar a ilustrar de forma muy concreta cómo fue la vida de José. Muchos la conocen, pero vamos a darle un tono especial. Lo vamos a mirar desde los ojos de la justicia de Dios. Entonces, esta es la pregunta para nosotros. ¿Es Dios justo con José? La historia comienza entonces en el capítulo 37, al principio, empieza hablando de un hombre llamado Jacob, que era el nieto de Abraham. Abraham luego tuvo su hijo Isaac, luego vino Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y estos hijos, ¿verdad? Eran todos especiales, todos distintos. El mayor se llamaba Rubén, después viene entonces Leví, ¿verdad? Vienen varios más, Simeón, Leví, después viene el cuarto, Judá. Pero el hijo número 11 es José. Y en este caso, de alguna forma, José es un poco distinto a sus hermanos. Él ama a Dios, no podemos decir lo mismo de los demás, pero por lo menos podemos estar seguros de que él sí. José ama al Señor, y él tiene unos sueños entonces. Y en estos sueños, ¿verdad? Todas las interpretaciones de sus dos sueños es que finalmente las personas lo van a honrar a él. Incluso su papá y su mamá lo iban a honrar a él. Entonces esto trajo la envidia y el enojo de sus hermanos, pero se suma a que su papá le dio un regalo especial, una túnica de colores. Y en un mundo, en una sociedad donde lo ideal era ocupar unas poleras sin mangas, ¿verdad?, para poder trabajar tranquilamente en la tierra, cosechar, cultivar, incluso cuidar los animalitos, que él tuviera una túnica de colores, ¿verdad?, con quizás probablemente con manga larga y tan bien hecha, sin duda, es que él no se ocupaba de las mismas labores que sus hermanos mayores. Todo esto, más otras cosas, generaron envidia en él, y por eso es que entonces llegamos a esta historia donde sus hermanos, en un momento donde él está solo, ¿verdad? Cuando él iba a ver a sus hermanos en qué estaban, ellos pensaban que siempre su hermano lo estaba espiando y contándole al papá todo, ¿cierto? Pero ahí entonces los hermanos lo llevan a una cisterna, pero finalmente lo venden a un grupo de ismaelitas, que son otro grupo de personas, ¿cierto?, que venían de Ismael, el otro hijo de Abraham, ¿cierto? De alguna forma eran relativamente parientes, tenían en común a Abraham. Y estos hombres árabes ismaelitas, lo llevan entonces hasta la capital del mundial del momento, que era Egipto.
¿Podemos decir que Dios era justo y bueno con José cuando él estaba con su túnica y cuando él tenía sus sueños? Sí, Dios es bueno y justo con José, le estaba yendo muy bien en ese momento. Podemos decir que Dios es bueno y justo y recto cuando José es llevado a una cisterna y es vendido por sus propios hermanos. Nuevamente podemos responder que sí. Desde la Biblia podemos decir que sí, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo fiel y bueno. Pese a que José no entienda el propósito que hay detrás de esto, Dios sigue siendo justo y bueno. Porque muchas veces hay planes mayores de los que nosotros podemos entender. Pero luego de esto, nos pasamos a una escena nos vamos al futuro por lo menos varios años, 10 o 20 años después, cuando José entonces viene siendo el segundo después de Faraón. ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo este esclavo se va a Egipto y luego llega a ser el segundo después de Faraón? Bueno, en el intertanto, José es vendido a uno de los generales del ejército llamado Potifar y todo se gana el favor de su jefe, de su amo en este caso. Y podemos decir que Dios es justo y bueno. Podemos decir que sí. Pese a las adversidades que esté viviendo la sociedad o incluso él, aún así Dios es bueno y justo. Pero después hay una trampa de parte de la esposa de Potifar, y José no cede a la tentación entonces de involucrarse con esta mujer casada, no cede a eso, es un joven que él teme a Dios, y la razón, son dos razones por las que él entonces no se involucra con esta mujer. Esto aparece en el capítulo 39 de Génesis. Por un lado es porque no puede ser desleal con su jefe, puede ser desleal o infiel al Señor. Entonces vemos que hay un concepto de respeto y amor al prójimo, pero también sobre todo hay un concepto de respeto y amor al Señor. Y la obediencia a su palabra también es parte de eso. Él, aunque no había todavía la ley de Moisés, él ya entendía que eso era un acto que no agradaba a Dios. Que él conoció a través de su papá y de su mamá. Pero después, él entonces se va a la cárcel. Y nuevamente su contexto cambia. Se va con un montón de presos en unas condiciones peores que antes, como no estaba en la casa de Potifar, unas condiciones terribles, insalubres, ¿verdad? Con gente malvada, con gente violenta. ¿Y podemos decir que Dios es justo y bueno con José en ese momento? Y la respuesta es que podemos decir nuevamente, pese a todas las circunstancias negativas, podemos decir que Dios sigue siendo bueno y sigue siendo justo. Y es más, Dios incluso lo prospera en la cárcel, porque José no es de quejarse, no es de alguna forma, no es una persona que se queja o que tampoco reniega contra Dios. Probablemente tenía muchas preguntas, pero él sigue estando confiado en el Dios que le había presentado su papá y su mamá. Este Dios bondadoso y bueno que le había hecho soñar, pero el sueño donde él recibía gloria, verdad, reconocimiento, no se parece en nada con las condiciones injustas que estaba viviendo. Pero aunque son injustas las situaciones que él estaba viviendo, por cuanto él no había hecho nada, absolutamente nada malo, aún así Dios sigue siendo bueno y justo. Porque una cosa son nuestras condiciones personales y otra cosa es Dios mismo. Y Dios siempre es justo, pese a que nuestras condiciones, nuestro contexto nos parece muy injusto. Y en medio de entonces, de todo eso, él le interpreta unos sueños a unos hombres, a un panadero, a un copero del rey, y luego se cumplen los pronósticos o las interpretaciones que José hace de los sueños, porque él tiene un don. Y aunque tengas un don, si lo explotas, Dios te va a bendecir. Porque aquí no se trata de cantidades, sino que se trata de ser fiel a la habilidad o al don que Dios te ha dado, ya sea para desarrollar un trabajo, ya sea para servir en la iglesia, ya sea para muchas cosas. Todos tenemos dones y habilidades y tienes que desarrollarlos, y es tu responsabilidad entonces descubrirlos y desarrollarlos. Finalmente, después de muchos años donde José está en la cárcel por una situación injusta, pero Dios sigue siendo justo, en ese contexto el faraón tiene un sueño que nadie lo puede interpretar.
Pero uno entonces de estos expresos que habían estado con José y que efectivamente había visto cumplido la interpretación de José, se acordó de que en la cárcel había un hombre que interpretaba los sueños. Llamaron a José y José interpretó el sueño del faraón, explicando que las 7 vacas flacas que vio en el sueño del faraón correspondía a 7 años de hambre y de pobreza, pero las siete vacas gordas eran años de bendición. El punto es que al principio venía la bendición y la abundancia, pero había que entonces después guardar alimento y de todo para cuando vinieron los 7 años de escasez. Entonces el faraón vio las cualidades de este hombre, que pese a que estaba en la cárcel, él nunca vivió aunque estaba en ese medio, en ese contexto, él nunca vivió o se sintió como un verdadero preso, por cuanto él no cambió su forma de pensar, siguió siendo fiel a Dios. Probablemente su vocabulario que aprendió desde niño no se contaminó con las malas palabras y los dobles sentidos de estos hombres malvados. Él siempre fue fiel, siempre fue justo, siempre fue respetuoso de Dios y de su prójimo. Y aunque la situación que estaba viviendo era muy injusta, Dios siempre es justo y Dios siempre es bueno, porque Dios no cambia. Y en ese contexto, entonces, es puesto en un cargo de responsabilidad. Y es el segundo después de Faraón, y él permite entonces que en estos 7 años de bendición, él pudiera entonces guardar y almacenar todo lo que necesitaba. Pero en un momento vienen los hermanos de José, y él los reconoce a ellos, pero ellos no lo reconocen a él. Probablemente José tenía otra ropa, quizás tenía también todo un tipo de decoración o de maquillaje egipcio que probablemente lo hacía irreconocible, y además había aprendido otro idioma, y qué bueno es aprender otros idiomas también. Así que Dios bendiga a quienes también tienen esas habilidades y que se esfuerzan por aprender otros idiomas. Y en ese contexto, entonces, es que José, en un momento después de muchas cosas que suceden, se da a conocer a sus hermanos. Y él llora, ¿verdad? Porque él entonces en un momento reconoce el arrepentimiento. Estamos en el capítulo 45 del libro de Génesis. Se da cuenta que sus hermanos se habían arrepentido de su maldad. Su mamá había muerto, su papá estaba desconsolado por su hijo regalón, el de la túnica de colores. Pero es interesante lo que dice el capítulo 45. Dice así el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos en el futuro sobre la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Es decir, después de muchos años, recién José pudo ver que todo su sufrimiento y todo su dolor tenía entonces una explicación o tenía un propósito. Así que, ¿pero qué sucedió cuando después José manda a traer a todos sus hermanos a su casa y todos van allá? Su papá también lo va a ver. Ese reencuentro con sus hermanos y sobre todo con su papá debió haber sido muy emocionante. ¿Y se acuerda usted la última vez que se reencontró con alguien muy querido, muy amado? Yo estoy seguro que un abrazo así nos vamos a dar cuando volvamos todos después de esta cuarentena muy extensa, ¿cierto? Cuando nos podamos reunir en el nuevo templo que Dios nos está preparando. Así que en ese contexto, sus hermanos cuando vuelven y después el papá muere, los hermanos seguían con miedo. Los hermanos pensaban que como murió el papá, ahora sí que se va a vengar de nosotros. Así que eso sucedió, y bueno, dice el capítulo 50, el último capítulo de Génesis, versículo 17. Así dirán a José: te ruego que perdones nuestra maldad, la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Pero José lloró mientras ellos hablaban, ¿ya? Y versículo 19, José le respondió: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Ahora pues no tengáis miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Es decir, estas personas, aunque habían sido perdonadas, aún no habían visto el propósito de Dios detrás de todo lo que estaba sucediendo entonces José. Y esto es importante porque muchas veces nosotros creemos en el Señor, amamos a Cristo, somos parte de la congregación, pero muchas veces no reconocemos realmente el propósito y el plan de Dios que hay detrás de todas las cosas. Es por esta razón que necesitamos aprender de este hombre, de José. Pero sobre todo, ya que conocemos su historia, tenemos que aprender algo mucho mayor, que lo vemos en toda la Biblia. ¿Cuáles son las características de Dios en cuanto a su justicia? Porque aquí, de alguna forma, vamos a ver plasmado todo eso. Dios actúa conforme a su ley, pero también administra esta ley en su reino. ¿Cómo le llamamos a cuando Dios actúa conforme a su ley? Le llamamos como Él es, Dios recto, santo, justo, bondadoso, todos los atributos buenos juntos. Pero además de todo esto, Él actúa o administra o hace todas las cosas para que sean justas, porque Dios es dueño no solamente de la iglesia ni de sus hijos, Dios es dueño de toda la historia. Dice el Salmo 100, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero no confundir la creación de Dios con los hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen y le reciben, ellos son los llamados hijos de Dios. Ellos tienen el privilegio o la potestad o el derecho a ser llamados hijos de Dios. Y esto es importante porque mucha gente cree que va al cielo, pero probablemente nunca no esté ni cerca de eso. Porque quizás tenían familiares cristianos, quizás decían amar a Dios, pero vivían sus vidas lejos de Cristo, lejos de su voluntad. No pasaban tiempo conociendo a Dios. Y si tú no pasas tiempo en esta tierra conociendo a Dios, ¿qué vas a hacer en el cielo? Por eso, se parece mucho, me acuerdo, a una historia antigua que nos contaban cuando íbamos a la iglesia cuando pequeños. Alguien dijo por ahí, inventó esta historia que después se volvió realidad, que dice así. En un país muy, muy lejano, una enfermedad grave mundial. Y en ese contexto de esta enfermedad grave mundial, la gente se empezó a contaminar y la gente empezaba a morir. Y esta pandemia mundial empezó a llegar a los distintos continentes, luego de Brasil llegó hasta Chile. Y por esa razón todos los laboratorios, ¿verdad?, estaban haciendo muchas pruebas para ver qué hacía la cura a esto. Y en ese contexto, entonces, después de sacarle sangre a mucha gente, niños y de todo, se dan cuenta de que había un niño que tenía la cura. Pero su papá, tenía solamente un hijo y su esposa no estaba, lo llaman entonces el presidente o la presidenta respectivamente de este reino, de este país, y se dan cuenta de que le tienen una buena y una mala noticia. La buena noticia es que el hijo de este hombre tiene la cura. La mala es que de alguna forma, para que la cura llegara a las personas, tenía que entonces este niño morir. ¿No es acaso eso lo que hizo Jesús? Lo que hizo Dios Padre con Jesús, envía a su hijo a morir por nosotros, pero para que esta vacuna tuviera efecto tienen que suceder dos cosas. Primero, la gente tiene que creer que esta vacuna es la única vacuna que me puede curar de esta grave enfermedad. No hay otra vacuna. No es religiosidad, no es ser buena persona, no son buenas obras, sino que solamente esta vacuna, que en este caso es la sangre de Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz. Pero si tú crees que esta es la vacuna, no vas a ser sanado, porque tiene que ocurrir algo más. Tienes que inyectarte esta vacuna. Esta sangre de Cristo tiene que estar en nosotros, y eso nosotros lo llamamos recibir a Cristo en tu corazón. Mucha gente cree en Cristo y cree que Cristo es la única salida, pero no se inyecta a Jesús, Jesús no vive dentro de ellos, no obra en su ser.
Y por eso, hermanos y hermanas amadas, te invito a que realmente Cristo viva en ti y que tú vivas conforme a la palabra de Dios. No una religión, no unos conceptos, no ser buena persona, nada de eso salva. Mucha gente nunca ha leído la Biblia y tiene muchos conceptos de cómo llegar al cielo. Pero la palabra es clara. El único camino es Jesús. Y por eso Jesús también nos va a enseñar cómo entonces llegar hasta donde está Él. Y en este contexto vamos a ver que Dios, nuestro amado Señor Jesús, es un Dios justo. Y siempre la justicia se ha mostrado como una balanza en cuanto, ¿verdad?, al equilibrio, a ser imparcial. Pero este dibujo que está acá, esta imagen, está puesto sobre la Biblia. La Biblia nos da las pautas o los mandamientos de Dios, y a muy de fondo se ve una parte de la cruz, una parte del madero. Pero déjame decirte entonces que la justicia de Dios actúa en tres áreas. En primer lugar, en cuanto al pecado. Alguien que hace mal, alguien que vive en pecado, nunca va a tener paz, porque el pecado solamente va a ser un placer temporal. Y fíjate, los hermanos de José pudieron tener paz durante todos estos años donde no vieron nunca más a su hermano. No, de hecho, eso es lo que de alguna forma toca el corazón de José. Cuando se da cuenta, empieza a preguntarles cosas de quién es su papá, quién es su hermano, y ellos empiezan a contar y empiezan a desahogarse de que efectivamente en un momento tenían un hermano y que a su hermano ellos le habían hecho un daño y estaban arrepentidos por eso. Y el pecado nunca te va a dejar en paz, siempre va a traer, ¿verdad?, constantemente remordimiento, intranquilidad, muchas cosas. El pecado en todas sus formas, en todo, porque es muchas formas de la pecaminosidad, se manifiesta en muchas formas. Es un placer temporal, y eso es el problema, que quiere darte un placer temporal y te hace perder una bendición o un gozo eterno, que es mantenerte en una relación estable con el Señor. Por eso es clave entonces que podamos darnos cuenta de que José no se dio al pecado, porque se daba cuenta de que el pecado era algo muy fácil, le facilitaba las cosas, le traía un placer temporal, pero ante Dios perdía su comunión con Él. Entonces José es un ejemplo en la Biblia, ¿verdad?, de que realmente debemos que entonces podemos decir no a la tentación y podemos agradar a Dios, aunque sea un contexto muy, muy difícil. Por otro lado, además de que Dios quiere que seamos justos ante Él y que dejemos el pecado, a veces el malvado tiene éxito, ¿no? A veces el malvado tiene éxito. Por eso, hay muchas cosas que nos parecen injustas. Muchas cosas. ¿Por qué a los malos les va bien? Porque ¿cómo es posible que Dios permita que a los malos, a aquellos que no vienen a la iglesia, a aquellos que no hacen maldades, le vaya tan bien en sus negocios, en sus trabajos, en sus familias? ¿Cómo es posible? Y el Salmo 73 completo habla de esto. Pero dice así el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué comprendió este salmista? Este es un salmo de Asaf, no es de David, de Asaf. Asaf entendió que aunque la gente mala le vaya muy bien, dice este hombre, comprendí el fin de ellos. Y el fin del malvado, aunque en este mundo parezca de mucho éxito y prosperidad, delante de Dios no será así. Dice el versículo 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, menospreciarás la apariencia de los que aparentan ser buenos y no lo son. Versículo 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Interesante esto, porque sin duda Dios en un momento va a hacer justicia. Y en el tercer nivel, otro también cosa importante respecto a la maldad y lo que Dios quiere juzgar es la muerte. Dice Génesis capítulo 2, vamos al primer libro de la Biblia, versículo 17. Aquí Dios le habla de que Adán y Eva pueden comer de muchos árboles. Dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, Adán y Eva comieron entonces de este fruto prohibido que no dice que es una manzana, por favor, no es una manzana, es un fruto prohibido, no sabemos cuál es, ni a qué se parece, pero ¿cuál es el punto principal? Ellos comieron pero no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente.
Por eso el libro de Efesios, capítulo 1, nos dice que nosotros estábamos muertos, pero esta muerte es en delito y en pecados. ¿Y cuál es la consecuencia del delito y los pecados? Dice el libro de Romanos, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, la recompensa. Entonces, ¿por qué Adán y Eva después murieron? Murieron físicamente porque primero ya habían muerto espiritualmente. Esa es la consecuencia. Y esto entonces nos enseña tres cosas. Primero, Dios castigará el pecado, ya que éste merece ser castigado. No, Dios no puede ser justo si no castiga la maldad. Y Dios es un Dios justo, no va a dar por inocente al culpable. Si esto no nos hace temblar, no sé qué lo puede hacer temblar, porque realmente nuestro Dios es un Dios santo y nadie puede evitar con él que no viva según su voluntad, ser santo. Dice el versículo Proverbios 12:13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Es decir, cuando tú empiezas a mentir, van a venir consecuencias de esas mentiras. Las mentiras no llevan a nada bueno y las mentiras piadosas no existen según la Biblia. Proverbio 29:6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Cada vez que alguien viola un mandamiento, no cumple las leyes humanas y sobre todo las leyes de Dios, aquellas personas van a venir un lazo. Un lazo es aquella cuerda que aprieta a los animalitos y los atrapa. Entonces, la maldad es así. El pecado se muestra muy placentero, pero lo que hace es atraparte y no dejarte, no soltarte. Dice Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, por más que veamos que los narcotraficantes son prosperados, que las personas que hablan cosas vanas les va tan bien, que las personas que no se acuerdan de los pobres y los más necesitados tampoco están muy preocupados de hacer justicia ni nada de eso, en algún momento a nadie que hace mal le va a ir bien. Pero no piense que el mal es el otro, es el prójimo, porque también nosotros probablemente no estemos haciendo las cosas bien delante de Dios y ahí nosotros entonces tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, por más que a veces al malvado le vaya tan bien, tenemos que considerar que nuestro Dios es un Dios que todo lo ve. Y nosotros debemos ser equitativos y justos, porque Dios es así y Dios nos pide que nosotros también seamos justos, porque Él lo es. Dice Amós, capítulo 5, versículo 14. Dice lo siguiente, versículo 15. Dice, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Amén. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en el juicio. Es decir, este texto nos habla de que efectivamente nosotros tenemos que ser justos. ¿Y por qué tenemos que ser justos? Porque nuestro Dios al cual servimos es justo. Por eso después Amós es una frase muy famosa, dice que corra así como un río, ¿cierto? Dice versículo 24, pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como un impetuoso arroyo. En un momento Dios va a hacer justicia, pero tenemos que esperar el tiempo del Señor y no desanimarnos o no desmotivarnos cuando vemos que las cosas no funcionan o no son justas para nosotros. José siempre tuvo plena confianza en el plan y en el propósito de Dios. Pero ¿saben lo que es mayor? Es que la muerte o el pecado concibe y tiene como fruto final algo tan grave como lo es la muerte. Dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, lo siguiente. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Estamos hablando delante de Dios. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este texto entonces nos prepara, este texto apocalíptico, al igual que el libro de Apocalipsis, es un texto que nos enseña que en un momento Dios no vendrá como una oveja que fue llevada al matadero en la cruz, porque Jesús ya vino en esa condición, sino que en un momento nuestro buen y amoroso Dios vendrá ahora como el juez de todas las cosas y Él va a hacer justicia. Muchas veces las personas que no creen en Dios piden que Dios sea justo. ¿Cómo un Dios justo permite la maldad?
le decimos que Dios hizo desaparecer a Sodoma y Gomorra con su maldad. Y los no creyentes dicen, ¿cómo un Dios amoroso permite que eso le suceda algo tan malo a esa ciudad? Entonces, la verdad es que a los no creyentes no hay cómo darle en el gusto. Pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios es un Dios justo y todo lo que hace, lo hace por una razón, aunque nuestra mente finita no lo pueda entender. Dice el Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Nuestro Dios es un Dios justo, y aunque la paga del pecado es muerte, Jesús entonces nos viene a enseñar algo superior, porque Cristo es la máxima expresión de la justicia de Dios. Cristo, Cristo y solamente Cristo. En Él entonces hay salvación, y dice el 1 Corintios 1:30, más por Él, por Jesús, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, vuelvo a repetir, Jesús, el cual nos ha sido a nosotros hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas. Cristo es la máxima expresión de la justicia de Dios. Él, Jesús, es Dios. Y por tanto, todo lo que Jesús hace es justo y es la plena voluntad de Dios. Fíjense que Él tuvo una muerte, resurrección y glorificación. ¿Qué sucede en la muerte? A través de la muerte de Jesús, Jesús paga nuestra maldad. Porque Dios no sería justo si deja ir al culpable y no le tiene ningún tipo de castigo. Entendamos lo que Dios hace con nosotros de la siguiente manera. Nosotros somos culpables, no cumplimos los mandamientos de Dios ni su voluntad, merecemos entonces ir a la cárcel o recibir un castigo eterno, porque nuestro pecado ofende a la eterna santidad de Dios. Y en ese sentido, nosotros somos culpables eternamente por nuestra maldad. Pero si el juez nos dijeran, ¿sabes qué? Este hombre se arrepintió, no le voy a dar ninguna ley. Imagínense usted, se pasa un semáforo en rojo, atropella a alguien, no hace algo muy, muy terrible, roba muchos millones de pesos. Y va al juez, le pide por favor que lo perdone y el juez le dice, ¿sabe qué? Me convenció, lo perdono. ¿Diríamos que ese juez es justo? Por supuesto que no. Tiene cada ley, cada cosa, ¿verdad? Que en la justicia de Dios tiene un castigo. Y Dios es claro, la paga del pecado es una cosa, es la muerte. Y es una muerte eterna. Y en ese sentido, entonces, Jesús vivió en su cuerpo, ¿verdad? Psicológicamente Jesús sufrió con las espinas, la corona de espinas, con los clavos, con la lanza en su costado, con la humillación que vivió. Él está pagando toda nuestra maldad. Y Dios Padre recibe el pago justo, justo en el sentido de que Jesús se ofrece voluntariamente a pagar nuestra propia maldad. Jesús es santo, es todopoderoso, no pecó nada. Por eso Corintios dice que Jesús es para nosotros sabiduría, pero también Dios o Jesús es hecho justificación. La muerte de Jesús nos transforma a nosotros en justos. Pero ¿cuándo se concreta esta justicia? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando yo creo en el sacrificio de Jesús, entiendo la gravedad de mi pecado, entiendo el acto de amor de Jesús, y yo me entrego completamente a Él en sus brazos, agradecido de lo que Él hizo por mí, desde ese momento recién, yo soy un hombre y una mujer que antes vivía en pecado y pertenecía al reino de las tinieblas, pero ahora pertenezco al reino de la luz, y ahí Dios, desde ahora tú eres declarado justo. Y Dios me transforma en su Hijo, no su creación, y desde ese momento Jesús y el Espíritu Santo viven en mi vida, porque Jesús pagó mi maldad. Entonces, aunque el acto de Jesús ocurrió hace 2000 años atrás, para mí ese acto se hace efectivo cuando hoy pongo toda mi confianza y mi fe en el Señor. Solo ahí, no antes. Y Jesús pagó nuestra maldad. Entonces, qué interesante y qué agradecidos somos del Señor. Porque si no hubiera sido por la muerte de Jesús, viviríamos en nuestra vida pasada y no tendríamos ningún tipo de esperanza. Nada de nada.
intentaríamos ser buenas personas, pero nada de eso alcanza, porque no hay ninguna buena persona. Solo uno, y el único que existió en todo el mundo, lo mataron en la cruz. Es Jesús. Además de eso, Jesús resucitó. Y la resurrección de Jesús implica lo siguiente. Si la paga del pecado es la muerte, el hecho de que Jesús resucitara de la muerte es que Jesús, además de pagar el pecado en su cruz, él se liberó del pago del pecado. Se liberó. Es decir, la muerte, aunque le afectó y murió él como ser humano, porque Jesús fue 100% humano y 100% Dios, aunque como ser humano murió, resucitó con poder y gloria. Y si él resucitó, los antiguos hombres y mujeres de Dios que murieron en Cristo resucitarán, y nosotros, si estamos vivos, cuando vuelva Cristo, también nos iremos con Dios y iremos para su gloria por la eternidad. Así que Jesús es doblemente vencedor, doble gratitud. Por un lado, por pagar nuestra maldad, y segundo, por vencer la muerte, porque la paga de toda la historia, todo hombre sabe una cosa, que va a morir. Y que en Jesús, nosotros como cristianos, no solamente vivimos para morir, como mucha gente quizás vive así, de esa forma, pensando en la muerte constantemente. Nosotros no tenemos miedo a la muerte, porque en nosotros está la esperanza de la resurrección, y en Jesucristo sabemos que Jesucristo venció la muerte, y nosotros también resucitaremos para siempre y viviremos con Él, porque lo más lindo del cielo es Dios. No son las calles de oro, el mar de cristal, como de alguna forma trata de ilustrar el libro de Apocalipsis. Jesús, Dios mismo, es lo más lindo del cielo. Pero falta algo más. Así como Jesús murió y resucitó, viene algo más. Jesús un día volverá y vendrá en gloria. Y eso significa que Jesús vendrá por fin a hacer justicia en el mundo. Hacer justicia en el mundo. Dice un predicador dijo esto. Muchos de nosotros pedimos que, Señor, haz justicia en este mundo, destruye la maldad, Señor. Elimina la maldad de este mundo. Y este predicador dice, Marty Lloyd Jones, un predicador del siglo XVIII, famoso, un siervo de Dios. Si Dios destruyera la maldad durante la noche, ¿quién de nosotros estaría vivo en la mañana? Muchas veces no entendemos la gravedad de nuestro propio pecado porque nos parece muy grave el del otro, pero no el nuestro, cuando el nuestro es grave. Es tan grave nuestro propio pecado que llevó a Jesús en la cruz, pero Jesús resucitó y Jesús un día volverá, y por eso próximas semanas celebraremos la Cena del Señor, para recordar que Jesús murió por nosotros y recordamos el dolor que vivió Jesús por nuestro pecado, pero también terminamos recordando que volverá, que le ganó la muerte, y por eso los domingos nos juntamos, porque un domingo Jesús resucitó y hacemos fiesta en honor del nombre del Señor. Así que, hermanos queridos, se dan cuenta que la historia de José, en todo el contexto, nos muestra que Dios siempre fue justo y bueno. José no entendía nada en su momento, pero con el tiempo entendió. Probablemente usted esté viviendo una situación muy injusta, o quizás no entiende muchas cosas, pero sabe que en un momento, si no es en este mundo, como José lo entendió, en la gloria venidera, en el cielo, lo entenderemos. Que Dios todo el tiempo fue bueno, todo el tiempo fue justo, y así como Él es justo y bueno y fiel, quiere que nosotros seamos justos, buenos y fieles con los demás. Le hago un par de preguntas entonces, hermanos, de reflexión, muy sencillas. ¿Reconoces que Dios es justo todo el tiempo? O a veces pensamos que Dios no es tan justo como pareciera. Dios siempre es bueno y fiel, aunque a veces nosotros no lo notemos. ¿Crees que Dios está haciendo su voluntad en tu vida? Aunque no entiendas, aunque estés viviendo, por ejemplo, quizás tú te sientes como el José de la túnica de colores, te está yendo muy bien, está siendo muy prosperado en todas las cosas. Qué bien, qué bueno que te sientas ese José, pero te sientes ese José que está siendo metido en una cisterna y vendido por sus propios hermanos,
Puede que tú te sientas defraudado en este momento por alguien que quieres mucho, puede que realmente sientas que los seres queridos no te están poniendo atención, o quizá alguien te decepcionó. ¿Eres ese José? Aunque estés viviendo y estés sintiendo las cosas más dolorosas, Dios sigue siendo bueno y fiel, y Él sigue cumpliendo su propósito en tu vida. O quizás eres el José esclavo, que empezó muy mal, pero le empezó a prosperar mucho, quizás te ha bendecido mucho en tu trabajo, en tus estudios, y estás a cargo de la casa de un general como Potifar, que te está yendo muy bien nuevamente. Tuviste un momento de dolor, pero Dios te ha prosperado mucho. Te sientes ese José, un José administrador, un José más maduro, un José que ha sufrido, pero que ha sabido sobreponerse a la adversidad. Ese José probablemente te sientas. Y qué bueno que te sientas así, pero recuerda que aunque estés siendo prosperado, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo fiel. Y qué bueno que lo reconozcas. Probablemente en esta etapa sí lo vas a reconocer, pero eres capaz de ser ese José si estás en la siguiente etapa, José en la cárcel. No habiendo hecho nada malo, distinto es cuando hacemos cosas malas y subimos las consecuencias, pero no habiendo hecho nada malo, nuevamente nos está yendo mal. Estamos encarcelados, estamos con gente mala, estamos en una situación muy compleja, encerrados, no vemos salida. Ese José en la cárcel, esa etapa quizás puede que alguno de ustedes se sienta. Probablemente no veas que Dios es justo y bueno y fiel, pero Dios sigue siendo justo, bueno y fiel, todo el tiempo. Y quizás, probablemente, y Dios también guíe esas cosas para que quizás seas ese José prosperado, que ya sale maduro y está cumpliendo sus dones como segundo al mando después de Faraón. Pero viene la pregunta para nosotros. ¿Cuán justo eres ante Dios? Justo es múltiples áreas. Justo en tu relación con Dios. ¿Eres un hombre y una mujer que tienen una relación con Dios fortalecida? ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios? Los hombres justos en la Biblia no son los que se comportaban de buena forma solamente, eran aquellos que tenían un buen comportamiento que agradaba a Dios por cuanto dependían de Dios. No era una bondad propia, era una bondad que dependía de la voluntad de Dios. ¿Eres justo en tu trabajo? ¿Eres justo con tu familia? ¿Eres justo con tu prójimo? ¿Aún eres justo con aquel que te hace mal y quiere hacerte algún daño? Jesús, aunque lo estaban abofeteando, clavando, aún así fue capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó hasta el último instante, porque es un Dios justo. Y último, es tiempo de ponerte a cuentas con el Señor. Te invito entonces a que tengamos una oración y realmente pongamos en la mano de Dios toda nuestra vida, porque por la obra de Jesús están ustedes en Cristo Jesús, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Jesús es nuestra sabiduría, Jesús es quien nos hace justos por su muerte en el sacrificio de la cruz. Jesús nos santifica con su palabra, te hace que tu carácter se moldee para que nuestro terrible carácter sea moldeado por nuestro Señor y redención, que ya hemos sido declarados hijos de Dios, nuestro pecado fue pagado, y ahora entonces tenemos entrada libre ante el trono celestial, gracias a Cristo Jesús. Oremos al Señor entonces en este día.